La Comisión Europea ha reabierto el debate sobre el futuro del peaje de la autopista del Huerna. Ha enviado un ultimátum al gobierno español para que enmiende las irregularidades que aprecia en la prórroga de la concesión firmada en el año 2000. Su dictamen ha activado una amplia contestación social en Asturias, con manifestaciones ciudadanas o alianzas políticas y empresariales. Y en el aire varias preguntas. ¿Se puede eliminar el peaje? ¿Cómo y con qué coste? ¿Por la vía política o por la vía judicial? Múltiples aristas para el debate de esta noche en TPA. Se buscaba una alternativa para conectar con la meseta y evitar el puerto de Pajares. La autopista del Huerna tiene una gran importancia para Asturias, va a posibilitar un rápido acceso y una mejora sustancial de comunicaciones entre Asturias y la meseta. Las obras comenzaron en el verano de 1976, unos meses después de que se constituyera Aucalsa, la empresa concesionaria. Era en ese momento la autopista de alta montaña más larga de Europa, 90 kilómetros entre Campomanes y León. La primera fase se abrió al tráfico el 11 de agosto de 1983. Precisamente porque el tráfico que esa autopista tiene que generar y que tiene que servir mediante el peaje para devolver las inversiones que han sido necesarias financiar para la construcción de la autopista. El peaje costaba 785 pesetas, algo menos de 5 euros. Los trabajos de construcción duraron 21 años, culminaron a principios de junio de 1997. Fue la fecha en la que abrió al tráfico el segundo túnel del Negrón. El 18 de marzo de 2000 se publicó en el BOE el Real Decreto que modificaba la concesión de la autopista hasta el 17 de octubre de 2050, 29 años más de lo inicialmente previsto. Dije que un gobernante vale lo que vale su palabra y que yo empeñaba mi palabra con Asturias. Y por eso estoy aquí. Lógicamente, detrás de esto tendrá que haber mucho más. El ministro Puente habla de lo que ocurre en Asturias con un desconocimiento absoluto y además se atreve a decir que esto es un tema que no es importante para Asturias. Y si lo dice es porque nadie se lo ha estado trasladando. Y ahí quien ha fallado es Adrián Barbón. Espero que el Ministerio y el Gobierno de Asturias abran un proceso de negociación y que más pronto que tarde empecemos con una bonificación del 100% del peaje hasta que los tribunales de la Unión Europea dictaminen finalmente la solución. Buenas noches, señoras y señores. Pues para hablar de este asunto, hoy en la otra arista tenemos a 4 invitados. Está con nosotros Alejandro Calvo, es el consejero de Movilidad. Está María Calvo, la presidenta de los empresarios asturianos. Está Daniel Ripa, exdiputado de Podemos e impulsor de la denuncia que en 2021 se presentó y que dio pie a este pronunciamiento de la Comisión Europea. Y está también un catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, Alejandro Huergo. Muy buenas noches a los 4 y gracias por acompañarnos. Para empezar, les voy a pedir un ejercicio de prospectiva, si se atreven. De esta sí, es decir, después de este pronunciamiento de la Comisión Europea, ¿algo va a cambiar sí o sí, no sabemos en qué sentido, respecto al peaje del Huerna? Bueno, yo creo que es irreversible. Creo que la cosa no está ya en si se va a suprimir o no el peaje del Huerna, sino cuándo se va a producir. Una vez que la Unión Europea falla claramente, sin posibilidad de recurso, que el peaje es ilegal, y que cualquier ciudadano, cuando está cruzando el peaje, desde este mes de julio, pero en realidad ya llevamos 4 años de ilegalidad, sabe que está pagando un dinero que no tendrían que cobrarle, bueno, pues lo que sucede es que yo creo que se activa un malestar social que es irreversible, ¿no? Ningún gobierno puede sostener en el tiempo el cobrarle a su gente 15,6 euros por cruzar un peaje que es ilegal. Y por lo tanto, yo creo que lo que vamos a ver en los próximos meses son movimientos y que van a desembocar antes o después en el fin del peaje, ¿no? Tenemos una denuncia, o sea, lo siguiente que puede ocurrir, lo haremos esta noche, pero es el elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo que va a decir, como ha dicho las 55 veces anteriores, es que es ilegal y, por lo tanto, por las buenas o por las malas, el Ministerio de Transportes va a tener que hacer la razón a lo que es un clamor social en Asturias. Daniel Ripa tiene claro que sí y además ya, en concreto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Los demás lo tienen igual de claro? Bueno, la parte política yo creo que lo tenemos claro y porque evidentemente lo que se ha conseguido a partir de esa denuncia, que es verdad que supo recoger también lo que había sucedido en Galicia, es que la Comisión Europea ha hecho un trabajo muy riguroso durante estos años, donde ha dictaminado algunas cuestiones que son objetivas, ¿no? Y que jurídicamente
tienen muy difícil contestación, por no decir ninguna, y yo coincido en ello, ¿no? Es decir, en la parte jurídica, bueno, los expertos pueden decirlo mejor, hay evidencias, evidentemente, para poder avanzar. Vamos a intentar hacerlo primero en la parte administrativa, pero todo va a confluir, ¿no?, en esa batalla jurídica. Lo que sí también creemos es que esta movilización, este consenso ciudadano, empresarial, de los agentes sociales alrededor de esta demanda, tiene que ayudarnos en la parte política a adelantar, ¿no?, y a no tener que esperar al fin de este procedimiento para ver, evidentemente, el fin de peaje y con algunas fases previas cuanto antes. Alejandro, María. Sí, yo también coincido en que pues sí, esto es un punto de inflexión, porque aunque ya llevábamos muchos años diciendo que era un peaje injusto porque lastraba la competitividad asturiana, pues ahora pues el dictamen de la Unión Europea también pone negro sobre blanco deficiencias claras que llevan a tomar decisiones, ¿no? A mí lo que me gustaría, y coincido con Daniel, es que se tomaran por el Ministerio y políticamente, y que se tomaran cuanto antes, y si no, pues tendrá que ser por la vía judicial, pero bueno, esto pues llevará un tiempo que no nos gustaría a todos los asturianos pues tener que esperar, ¿no? O sea, yo coincido por una vía o por otra, pues yo creo que esto va a revertirse, pero esperamos que sea por la vía más rápida posible, ¿no? Alejandro, por último. Yo diría que es ahora o nunca, porque si no hubiera sido por este dictamen de la Comisión y todo lo que ha venido previamente, no estaríamos hablando de esto. Es decir, se habría un malestar, pero habría un contrato que seguramente seguiría cumpliéndose durante tiempo con más o menos bonificaciones. O sea que es precisamente el dictamen lo que puede provocar la nulidad, y si hay nulidad se acaba el peaje. El punto de partida de este asunto no es el momento en el que se establece que esa autopista va a ser de peaje, sino es en el año 2000 cuando se prorroga ese peaje. ¿Por qué entonces se prorrogó este peaje? ¿Qué papel jugó en ese momento la decisión de privatizar la empresa hasta entonces pública de autopistas? ¿Prorrogar el peaje era un elemento imprescindible para ello? Yo creo que hay evidencias claras que aparecen en el propio dictamen, ¿no? Por un lado es el por qué se hace la privatización y por otro lado el cómo se hace, ¿no? En el cómo se hace ya hay una evidencia clara de injusticia, pero también en este caso de irregularidad, es decir, que se hace sin una licitación pública, cuando apenas se acababa de privatizar esa sociedad y se había hecho además a sabiendas de que se iba a privatizar. Y esa parte es la que podemos atacar ya, pero queda mucho por saber y mucho que deberían seguramente poder explicarnos, ¿no?, la gente que tomó esas decisiones, de cómo se hizo, es decir, cómo se hizo la valoración, porque evidentemente lo que se hizo fue dimensionando un enriquecimiento claro del valor de la concesión para favorecer la privatización de la empresa y por lo tanto también favoreciendo intereses privados frente a los públicos, ¿no? Pero bueno, insisto, yo creo que esa decisión que forma parte de un momento, ¿no?, de aquellos gobiernos del Partido Popular que privatizaron prácticamente todos los servicios públicos que ahora vemos en manos privadas, bueno, pues se hicieron de una manera y con una similitud, ¿no?, en todos los casos, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene una responsabilidad clara, que a veces parece que nos cuesta hablar de ello, pero que deberíamos también tenerlo claro, ¿no?, a la hora sobre todo de cómo nos posicionamos frente a este debate en la actualidad. Pero insisto, no era una necesidad, sino que se hizo de una manera clara, dirigida, penalizando territorios como Asturias y Galicia. Y si se hizo mal entonces, ¿por qué ha habido que esperar tanto tiempo a estar ahora donde estamos? En concreto el año 21, cuando Daniel Ripa presenta esa denuncia. Porque nadie lo quería denunciar. La realidad es que es evidente que no lo iba a denunciar el propio partido que lo había hecho, ¿no? Y aquí el gobierno de José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos, que privatizan, digamos, la empresa nacional de autopistas. Y le preguntabas antes, ¿y qué querían hacer? Pues eso era un pelotazo. Querían aumentar el valor de la empresa para dárselo a una empresa que iba a recibir esa privatización, que fue SACIR, y por lo tanto que es más rentable que una autopista, que es la única conexión de salida o la principal conexión de salida de Asturias, donde tienes que pagar, ¿no?, durante 29 años, ¿no? Entonces ahí había un negocio. El negocio, ¿cómo se estimó el número de años hasta los 29? Pues lo que parece es que dijeron, bueno, no está siendo tan rentable como nos gustaría, por lo tanto vamos a ampliar tantos años. ¿Cuántos años? Lo máximo que nos permite la ley. Y ampliaron hasta lo máximo que les podía la ley. Y por lo tanto eso fue tan rentable que ahora, no sé si lo sabe la gente, terminó comprando un fondo de inversiones y ahora es los pensionistas holandeses
nos estarán viendo muchos pensionistas. Pues cada vez que cruzamos el peaje del Huerna, ese dinero va a los pensionistas holandeses, ¿no? Ese es un fondo de pensiones holandés, el propietario de la APG, ¿no? Es el propietario y eso hace más rentable sus pensiones, ¿no? Y aquí la cuestión es, decías, ¿por qué no se hizo? Pues a mí me resultaba asombroso por qué nadie en el año 2000 lo llegó a denunciar. Yo creo que porque el Partido Socialista en ese momento dijo, bueno, lo vamos a quitar, llegó Zapatero a Moncloa y entendió que le venía bien el dinero de la propia privatización, que al final luego lo pudo usar más adelante. Y ahí se olvidó durante años. Y cuando llegó el 2021, ¿no? Yo llegué al Parlamento y planteamos en el Parlamento hay que emprender una vía jurídica, hay que escaldar a Aucalsa, digamos, con denuncias jurídicas, con reclamaciones, con imposiciones para que sea menos rentable esto y poder recuperar el peaje, y nadie hacía nada, ¿no? Y entonces se cumplía el 17 de octubre del 2021, que era cuando empezaba la prórroga, y había un silencio atronador. Y decíamos, algo hay que hacer. Algo tenemos que hacer en ese sentido. Y ahí fue cuando se presentó esa denuncia, donde decían, es imposible, está loco por presentar esto, no hay ninguna base jurídica. Bueno, pues la realidad es que la hubo, ¿no? El tiempo le ha dado la razón. Y entonces eso, yo creo que es como... Un segundo, Alejandro. Hay un matiz importante, porque sí que se atacó. Lo que pasa es que se atacó la privatización en el ámbito jurídico desde una perspectiva que ahora con el tiempo se ha demostrado que no era la correcta, porque ahora se ha atacado en el ámbito de la legislación europea, es decir, de normas de contratación europeas, pero sí, el Gobierno de Asturias en su día, el Gobierno de Areces recurrió a aquel procedimiento. Ya entonces teníamos dos sentencias europeas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una del 2010 en la P6 que obligó a reducir los años de peaje en 7 años, y otra en Livorno en el año 2019. Pero bueno, que se sepa que la hubo. Un segundo, ahora te doy la palabra, Alejandro, porque voy a incorporar una opinión más en este momento en el programa, y es que la prórroga del peaje la firmó en marzo del año 2000 el ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, a quien a finales de abril sucedió el por entonces vicepresidente Francisco Álvarez Cascos. Hemos hablado con él, con Álvarez Cascos, le hemos invitado a participar en este programa, nos ha derivado a los artículos que ha publicado en las últimas semanas en el blog Asturias Liberal. En ellos expone que el Partido Popular evitó con la prórroga del peaje que el tramo Onzonilla-Benavente de la A66 tuviera peaje, y que con la prórroga se cumplió además la ley y se abarató el coste inmediato para los usuarios. Nos detenemos en esta arista en concreto, Patricia. Pues sí, son cuestiones que le vamos a trasladar a continuación a Joaquín Santiago, que es director de Asturias Liberal y es coautor, junto con Francisco Álvarez Cascos, de una serie de artículos en los que justifica, defiende y argumenta la decisión de ampliar la vigencia de la concesión del peaje hasta 2050 y propone también soluciones. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Patricia. Bueno, la prórroga de la concesión de la autopista se modifica en marzo del año 2000 mediante una ampliación hasta el 17 de octubre de 2050. ¿A qué respondió esta decisión? Fue una tarea del Gobierno de Aznar en aquel momento, era ministro Rafael Arias Salgado. Responde a que desde el año 84 Aucalsa era pública, porque se había nacionalizado por parte de los gobiernos de Felipe González. Desde ese momento, cobrando peaje, siendo pública, cobrando peaje, nadie se acuerda ahora de que se cobraba peaje también en los años del Partido Socialista, cuando la empresa era pública, se ve la necesidad de refinanciar. Esta vez es una empresa pública con pérdidas. Las empresas con pérdidas deben ser refinanciadas, deben ser reequilibradas financieramente. Esa es la decisión que se toma en el año 2000 por parte de Rafael Arias Salgado, en comandita con las decisiones o con las directrices del gobierno de José María Aznar. Todo enmarcado en un clima de marco europeo, Tratado de Maastricht, año 92, entrada en la Unión Europea, y estableciéndose desde la Unión Europea una serie de parámetros que el gobierno de Felipe González, previo al de Aznar, no había cumplido, y el de Aznar se compromete a hacerlo. En ese marco, es decir, reducción del déficit, reducción de la deuda pública, reequilibrio presupuestario, en ese marco se produce este reequilibrio financiero de Aucalsa, que además produjo dos efectos. Uno, sí, la prolongación desde 2021 a 2050 del peaje, y también la reducción del 7% de ese mismo peaje. ¿Y sirvió también para revalorizar el propio valor de Aucalsa?
Vamos a ver, tú venderías, alguien vendería, yo le pregunto a todos los que están ahora en el debate y harían una pregunta similar a la que haces, Patricia, ¿venderías una empresa, podrías tener, primero, tener en cartera del Estado una empresa en pérdidas? Segunda pregunta, ¿la podrías vender sin revalorizarla, sin reajustarla financieramente? Claro. No, y por supuesto, claro, se hizo para reajustar financieramente, cosa que está en línea con la Directiva 23 que más tarde, en 2011, sacó la Unión Europea y que es la que hoy se cita para muchas cosas. Precisamente, hablando de la normativa, usted dice que en aquel momento la decisión sí se ajustó a derecho, que era legal. Por supuesto. ¿Cuál era la normativa entonces? Y la cuestión es, ¿se podría prorrogar sin concurso público mediante? Bueno, en primer lugar, era perfectamente legal según la normativa española. Cumplía la Ley de Contratos del Estado vigente en España. Vigente en España, que ninguna normativa europea podía refutar. Pasó el dictamen del Consejo de Estado, del Tribunal de Cuentas, la Abogacía del Estado, pasó todos los ítems. Y en aquel momento no había ninguna normativa que contradijera esto. Fue la Directiva 2014, la 23 de 2014 de la Unión Europea, la que arrojó alguna duda al respecto. Y esa duda no establece la ilegalidad, sino que establece una irregularidad en cuanto a la falta de competitividad. Pero es que esa Directiva 23 tiene muchísimas más aristas y algunas de ellas incluso dice no solo tiene que haber concurso público, sino que también tiene que haber reequilibrio financiero. Y esto es en lo que ahora mismo yo creo que el ministro Óscar Puente está agarrándose para decir estamos en la misma postura que en el año 2000 los populares, la prórroga es legal, tiene esa pequeño matiz del concurso público y se ajusta en muchos otros aspectos a esa misma directriz, con lo cual... Ahora bien, buscando ese horizonte, ustedes como solución proponen como alternativa al peaje la compra pública de la concesión o también el peaje en la sombra. ¿Qué coste tendría esto? Bien, la compra pública tiene un coste elevado, pero inferior a la propuesta que está ahora circulando por parte de la plataforma y algunos miembros, diciendo que se bonifique. Una bonificación hasta que se sustancie cuál es la querella, el diálogo que va a tener Óscar Puente con la Unión Europea, hasta que se sustancie, tiene un coste muy superior. Hombre, a ver, hay que hacer cálculos luego con datos exactos y concretos, pero haciendo unos cálculos que hemos hecho nosotros, calculando los años que quedan, etcétera, 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 pues el coste de la compra, y depende de cuándo se haga, porque ahora mismo quedarían unos 300 millones, algo más, por amortizar. Exacto, 328 millones, exactamente. Son 328 millones, que es la deuda viva que hay. Más esos 328 millones, la compra habría que refinanciar esa deuda, que se puede rebajar perfectamente. Hay que ser buen negociador. Eso hay que proponérselo al ministro Óscar Puente, porque lo que no se puede es salir en manifestación simplemente y además decir, como algunas veces se dijo, que se expropie. No se puede expropiar, hay unos derechos de propiedad, estamos en un Estado de Derecho, no podemos eliminar y suprimir la prórroga. Entonces, habría que negociar con el ministro que incorpore a su propuesta con la Unión Europea esto. ¿Por qué, digamos, esta compra? Pero esta compra supone un gasto. El ministro ya dijo, no soy el dueño del dinero. Bien, perfecto. Es un coste alto, probablemente el gobierno actual no quiera asumirlo, pues nosotros proponemos transitoriamente el llamado peaje en la sombra. Pues son los argumentos, propuestas que ha puesto sobre la mesa Joaquín Santiago, director de Asturias Liberal. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Patricia. Y es otra opinión que queríamos incorporar. Un segundo, Alejandro, que antes dejé con Alejandro Huergo con la palabra en la boca. Sí, gracias, Nacho, porque han salido muchos argumentos jurídicos. Vamos a ver, cuando estamos hablando, nos preguntamos ahora por qué se hizo esa decisión del año 2000, es porque había una falta de transparencia evidente, es decir, es una decisión muy mal justificada. Y eso lo ha dicho el Tribunal de Cuentas ya entonces, muy poco tiempo después, porque además aquí estamos hablando de simplemente prolongar el peaje, pero es que eso tenía muchas derivadas financieras, una especie de letra pequeña de la concesión, en el sentido de que suponía también más gasto público por otras vías, no solamente el peaje, sino los créditos que el Estado concedía a esa empresa. No es que se prorrogara el peaje
o la concesión hasta el máximo legal, es que se modificó la ley para hacer todavía mayor ese plazo posible, cosa que es sorprendente que en el año 75 se adjudique una concesión por un tiempo máximo y después se cambian las reglas del juego una vez iniciada la partida. Por otro lado, es verdad que en los años 90, y eso tiene que ver con los pactos que hubo de legislatura, la primera legislatura de José María Aznar, se hicieron unas rebajas de peaje, pero esas rebajas de peaje que se produjeron en toda España se podían compensar con dinero público o con prórroga. Lo cierto es que solamente se prorrogaron las de Galicia y Asturias, es decir, en el resto de los casos fue dinero público el que compensó eso. También hay otra cuestión, y es que estamos hablando de empresa pública. Claro, aquí hay un juego empresa pública, empresa privada, porque esta es una concesión que en principio se adjudicó a una empresa privada, fracasó, surgió la empresa pública, digamos, no por casualidad, sino para rescatar unas empresas privadas concesionarias, después se privatiza y ahora volvemos a tener una empresa pública de autopistas que es SEITSA del Ministerio de Transportes para rescatar las autopistas radiales, con lo cual es un juego de sube y baja un poco siempre en la misma dirección, ¿no? Y luego, por otra parte, la Comisión Europea no es que pretenda aplicar retroactivamente la directiva de concesiones, la 23/2014, que es la primera directiva de concesiones, sino que está aplicando la directiva de los años 90 de contratos públicos que regulaba también las concesiones, era la que estaba en vigor en aquel entonces y que, como todo el derecho de la Unión Europea, tiene primacía sobre el derecho interno. Con lo cual, esa es un poco la explicación, insisto, en esa falta de transparencia de las condiciones de la prórroga. María. Pues sí, en cuanto al motivo de la prórroga, bueno, parece que está claro y se decía en la propia entrevista, ¿no? Entre otros, pues desde luego era aumentar el atractivo para la privatización, pero al margen de ese motivo es que formalmente pues se tenía que cumplir y hacer el proceso pues conforme a la normativa, no solo española, sino a la normativa europea que como decía Alejandro, pues al ser una modificación sustancial, pues exigía ese concurso público, ¿no? Por tanto, más allá del motivo final, desde luego, pues la Unión Europea insiste negro sobre blanco en que pues no se hizo correctamente, y eso es lo que creo que queda claro, con independencia de que ahora el Ministerio intente alargar el proceso buscando algunas justificaciones, ¿no? Podemos volver al presente. Hemos hablado del pasado, del origen, del y ahora qué, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder a partir de ahora? Aquí convendría no confundir los deseos con lo posible. No, pero Nacho, yo después de esta entrevista es que se queda uno con ganas de decir algunas cosas, ¿no? Me alegro además que lo haya dicho catedrático de Derecho Administrativo, que no tengamos que decirlo nosotros, pero bueno, es una voz que seguramente sobre lo que habla, evidentemente, a la vista está que dice cuestiones que no son correctas. Lo primero que deberían decirnos es seguramente por qué intentan ahora trasladar que una decisión técnica, o como si fuese una decisión técnica, algo que claramente fue una decisión política, y quizás lo primero que tendría que hacer, como tendría que hacer la derecha, es disculparse y no darnos lecciones de cómo hay que hacerlo ahora, ¿no? Hablaremos ahora de cómo hay que hacerlo. Pero bueno, es un poco como el colmo, ¿no? El tener que escucharlo además con esa soltura, ¿no? Pero a la vez también se traslada un mensaje que es absolutamente falso, ¿no? Que es el de cómo se tiene que solucionar desde una perspectiva de esa obligación que se produjo. No, era una cuestión de justicia en aquel momento que se pervirtió y que ahora intentamos corregir. Intentar trasladar sus argumentos al gobierno actual es perverso y es una maniobra, yo creo, política. Lo importante es que tengamos claro que el cumplimiento de la ley no se discute y que por lo tanto ese es en el punto en el que estamos, y para llegar a ello vamos a abrir todas las vías. Lo hablábamos, esa movilización que nos da, yo creo, peso para la negociación política que tiene que haber, que es la más rápida, el trabajo administrativo, esa revisión de oficio sobre la prórroga. Me gustaría que, ya que lo conocen, nos diesen luz sobre el expediente de la prórroga, que nadie tiene, pero seguramente estas voces que ahora parecen autorizadas sí lo conocen, y podrían decirnos dónde está ese expediente y qué contenido tiene. Y luego también, evidentemente, la batalla judicial, que como decíamos acabará en el TJUE, pero yo creo que hay mucho trabajo por delante y en el que podemos ir de la mano defendiendo los intereses
intereses de Asturias. Bueno, pues ya que hablamos de opiniones, nos falta una. También hemos llamado al Ministerio de Fomento a ver si algún representante quería participar. Han preferido no hacerlo, pero el ministro de Fomento ya se ha manifestado y es una arista fundamental sobre este debate, la postura del Ministerio. El 15 de octubre en el Congreso de los Diputados, Óscar Puente descartaba tanto el rescate del peaje como la bonificación del 100% para todos los usuarios y apelaba a tres principios: seguridad jurídica, sostenibilidad económica y defensa del interés público. Ministro, buenos días. Llevamos muchos años pagando un peaje injusto a costa del bolsillo de los asturianos por una concesión irregular y una privatización encubierta. Nosotros hemos puesto en marcha un nivel de bonificaciones que hace que ese peaje sea muchísimo menos gravoso. En concreto, el 60% de bonificación a partir del tercer viaje. Por tanto, esto es lo que puede hacer el Gobierno de España. Usted sabe que rescatar una concesión tiene unas connotaciones de carácter jurídico y económicas muy importantes que el Gobierno no puede adoptar. La Comisión Europea ha emitido un dictamen que desde luego no es vinculante. El ministro que tomó la decisión de prorrogar el peaje del Huerna fue el señor Álvarez Cascos. Por cierto, y tengo que decirlo con cierta sorpresa, no debió pesar mucho eso en la decisión de los asturianos cuando le hicieron presidente del Principado de Asturias unos años después. Pues hay dos vías ahora mismo para eliminar el peaje, la política o la judicial. Parece que la política, al menos por esta vía, está cegada. Es increíble, ¿no? Yo escucho al ministro Óscar Puente, ¿no? y que pueda, lo que está diciendo, ¿no? Abiertamente. O sea, yo no sé si me dolían más las palabras del ministro o los aplausos de los compañeros de bancada del Partido Socialista, ¿no? Diciéndonos un poco a los asturianos lo que nos tiene que importar o lo que no. Lo que yo creo que cualquier persona con un poco de cabeza tiene claro es que si esta misma sentencia de la Comisión Europea hubiera pasado en otra comunidad autónoma, al día siguiente se quita esa autopista. O sea, si esta sentencia pasa en Cataluña, lo sabemos todos, al día siguiente no tiene los votos el Gobierno para gobernar. Y entonces habría habido acciones, ¿no? Pero parece que, claro, como somos asturianos, se permiten decir unas cosas como decir, no lo voy a quitar, pero no solo lo voy a quitar, sino que yo os voy a decir lo que os tiene o nos tiene que importar, ¿no? La solución para mí es muy sencilla, ¿no? Y es la misma que sucedió en Cataluña. En Cataluña, cuando se cumplieron el tiempo de peaje de las autopistas, cuando se cumplieron, lo que pasó fue que llegaron excavadoras y tiraron abajo las casetas de peaje. O sea, esta foto es lo que sucedió en Cataluña, lo que sucedió en Aragón, lo que sucedió entre Sevilla y Cádiz, lo que va a pasar entre Bilbao y Zaragoza el próximo año, y que, sin embargo, aquí parece como que es imposible. Claro que es posible. O sea, tenemos una autopista que la seguimos pagando hasta 2050 porque nos discriminaron a Galicia y Asturias, porque decidieron que para hacer rentable esa empresa de autopistas que iban a privatizar, los que lo íbamos a pagar éramos los asturianos y los gallegos, y por lo tanto se hizo una justificación económica que no tiene un pase, porque no hay un dato real de por qué se tenía que ser así, y se dio ese negocio. Y ahora lo que tiene que hacer el Gobierno es, bueno, cumplir la ley, cumplir lo que le está diciendo Europa, que Europa ya le ha dicho tienes 2 meses para acabar con esto que está generando un problema a los ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, para mí esa es la solución. Decía antes, ¿no? El peaje en la sombra o una bonificación. Bueno, lo que tenemos que saber es que esas bonificaciones y eso al final es, aparte de lo que ya está cobrando por ejemplo, los 15,6 euros que un usuario no habitual usa, también recibe un dinero por las bonificaciones. O sea, estamos dando dinero ya a Aucalsa. Y si hay un peaje en la sombra o al 100% de bonificación, le vamos a dar ese dinero durante mucho tiempo. Y eso es más caro que recuperar ese peaje, ¿no? Porque, claro, 1.000 millones de euros para las autopistas radiales de Madrid, oye, eso nos parece bien. Pero, claro, eliminar una autopista ilegal que no tiene lucro cesante, como ha dicho ya el Tribunal Supremo, eso parece que no se puede hacer. Pues claro que se puede hacer, en política se puede hacer todo, pero claro, cuando yo escucho al ministro Óscar Puente y veo los aplausos de la bancada, entiendo porque esto que está novio en Asturias, en 2021 nadie hacía nada. Bueno, como entramos en terreno de divergencias, podéis intervenir cuando queráis. Yo coincido. Yo creo que, desde luego, se puede y se debe abordar, en primer lugar, políticamente. Y decías que si la vía política estaba cerrada. Yo pienso que no debe estarlo. Pienso que no debe estarlo porque lo que vimos el otro día Hablaba de esa vía en concreto, de ese ministro en concreto. Pero bueno, que creo que hay un consenso absoluto
absoluto por parte de los asturianos y que creo que se nos debe escuchar y que además ahora tenemos razones jurídicas y que, como decía Daniel, no nos imaginamos que si esto ocurre en otros lugares de España, pues se conteste esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir unidos, que seguir trabajando, haciendo pues esa presión política, porque que los asturianos pues no podemos seguir discriminados o quedar los últimos en esto, ¿no? No queremos ser más que nadie, pero desde luego tampoco podemos ser menos o permitir que no se nos escuche, cuando además eso, ahora ya no solamente hay razones de justicia, sino también razones legales, ¿no? Y en cuanto al coste, bueno, pues se puede explorar si es más cara una vía, otra, pero en todo caso vías y recursos hay cuando son necesarios, y si mañana al final pues recurrimos a otras vías judiciales, saldrán los recursos. Por lo tanto, lo que pedimos es no tener que llegar ahí, que sabemos que tenemos la razón, y que los recursos vengan ya, ¿no? Porque los recursos existen. Yo quería sobre todo destacar, ¿no? El debate con Asturias no se cierra con una declaración, y sobre todo lo que hay que fijarse en los argumentos que se utilizan para analizar si realmente hay debate o no lo hay. Y por supuesto que lo hay, porque lo que dice el ministro, que en cierto modo se entiende en el que no querer responsabilizarse de una decisión del PP, utiliza argumentos que no son ciertos, ¿no? Y eso es bueno también ponerlo de manifiesto respecto a que si lo que hacen ellos es defender una posición de cara al procedimiento europeo, bueno, lo podemos entender, aunque estamos en total desacuerdo, pero en los argumentos sí podemos ponernos de acuerdo. Por lo tanto, no estamos hablando ahora de un rescate y del coste de un rescate, sino que estamos hablando de una situación de nulidad de la prórroga. Y lo que plantea Asturias y el Gobierno de Asturias como voz es que esa bonificación sea en tanto se resuelve en esos 6 meses, más 2 años como mucho, en los que el procedimiento podría ir. Bonificar durante 2 años sería una medida claramente positiva para los asturianos, para que ese trabajo que tiene que desarrollarse jurídicamente no siga penalizándonos. Pero evidentemente la vía política va a tener la fuerza que tengamos Asturias y el Gobierno de Asturias, y vamos a seguir adelante. Habla de 2 años, pero entiendo que si el asunto llega a la justicia será más tiempo, ¿no? Sí, yo querría destacar que no es correcto decir que haya que esperar a que el TJUE diga que la Comisión tiene razón. Es decir, el derecho europeo lo puede aplicar cualquier juez nacional, está obligado a aplicarlo cualquier Estado miembro, y uno no tiene que esperar a llegar hasta el final y que le digan que lo está haciendo mal. Y de hecho, en muchos otros casos, el gobierno, todos los gobiernos, estatales, autonómicos, con un partido, con otro, pues no siempre se han opuesto radicalmente a lo que dice la Comisión, sino que han asumido muchas veces sus argumentos, y ejemplos hay muchos, ¿no? Por lo tanto, el gobierno no necesita esperar ahora, mandar el asunto, digamos, adelante, a dentro de 2, de 3 años, de cuando sea, a que el TJUE dictamine en ese sentido, sino que se pueden aplicar soluciones ahora, y se puede incluso partir de la nulidad de esa prórroga. Es decir, le he escuchado alguna vez decir que ahora la solución sería una decisión política que no tiene por qué esperar a la decisión judicial, ni la justicia española tiene que esperar a la justicia europea. No, sobre todo porque, por poner un ejemplo que todos conocemos, cuando estamos en el ámbito interno, si alguien dice que una ley española es inconstitucional, eso tiene que decirlo el Tribunal Constitucional. No se puede partir, no se puede aplicar una ley hasta que lo diga el Tribunal Constitucional. En el caso de la Unión Europea no es así. Es decir, cuando una decisión, en este caso una norma, o en este caso esta prórroga, es contraria al derecho de la Unión Europea, no hace falta que lo diga el Tribunal de Justicia. Esa es la última instancia. Pero los Estados miembros, cualquier juez puede hacerlo. Y de hecho todos los días están declarando, están inaplicando normas o actos contrarios al derecho de la Unión Europea. Y ese, Nacho, es el trabajo que ha emprendido el Gobierno de Asturias. Es decir, actuar administrativamente y jurídicamente para no tener que esperar. Y en el peor de los casos sí, confluirá en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero vamos a tomar todas las líneas posibles. Bueno, hemos invitado a este debate a María Calvo, entre otras cosas, porque representa a los empresarios asturianos que se ven claramente, muchos de ellos afectados directamente por los peajes. Pero también vamos a ocuparnos ahora, aunque sea brevemente, de los usuarios que no son empresarios, de los usuarios pues, que tiran de autopista del peaje del Huerna de vez en cuando. Y vamos a hacerlo revisando datos, porque Aucalsa ya saben que suele modificar a principios de cada año las tarifas y los descuentos. Vamos a repasar, Patricia, las tarifas que están actualmente en vigor. Pues sí que están en vigor precisamente desde el 1 de enero de este año 2025.
Y vamos a repasarlos con los siguientes gráficos. Se pagan actualmente 15,60 € por el recorrido completo entre Campomanes y León en el caso de los vehículos ligeros y una horquilla de entre 11,30 y 14,50 en el caso de los vehículos pesados. El tramo más barato, el más corto también, es el que circula entre La Magdalena y Villablino. A los profesionales del transporte de viajeros y mercancías se les aplica una bonificación del 60%. Es un porcentaje del que se benefician también los conductores de turismos. Eso sí, siempre y cuando sean usuarios recurrentes de la autopista. A partir del tercer recorrido en un mes se aplica ese 60% de descuento y en viajes sucesivos un 15% en el primero y un 30% en el segundo. Un peaje que ya lo tenían que quitar y seguimos así en esto, pues no sé. Sobre todo mi jefe, que es el que todo el día está pagando ahí. Las patronales del transporte de mercancías estiman el impacto del peaje del Güerna en unos 5.000 € anuales por camión. Consideran que el puerto de Pajares no es una alternativa, ni por seguridad ni por tiempos. Eso al final o lo absorbe el transportista o lo absorbe la economía asturiana, nuestros clientes. Por tanto, no deja de ser un elemento de incompetencia con otras comunidades que no tienen ese coste. Desde luego que estaríamos en igualdad de condiciones que otras comunidades autónomas, porque lo que es completamente ilógico es que tengamos esta discriminación durante tantos años. El tejido empresarial asturiano, no estamos hablando solamente del transporte. Somos más de 20.000 millones lo que solamente el sector está pagando a través de los impuestos. Por tanto, creemos que es el mecanismo para tanto la ampliación de algunas autovías, en España es verdad que se han hecho muchísimas, pero todo el mantenimiento. Confían en la justicia europea, que ya falló a su favor en 2014, tras la reclamación por el cobro del conocido como céntimo sanitario. La línea política que evidentemente hay que seguir, tenemos muy poca confianza en la misma. Dada la postura del Ministerio, que prácticamente no recibe a nadie. Vamos a tener que acabar sí o sí en el Tribunal Supremo de Justicia de Europa. Hay muchísimas posibilidades precisamente de ganar. ¿Qué pasa con esto? Que esto se puede ir en el tiempo igual a 5 o 6 años como mínimo. Estamos en directo con el presidente de la Unión de Consumidores, con Dacio Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quería preguntarle en primer lugar cuál es el impacto real para el conjunto de los asturianos, al margen de los que son usuarios de la autopista. Es decir, ¿cómo repercute indirectamente este peaje en las mercancías, por ejemplo, en los productos, en los billetes de autobús? Bueno, buenas noches también. Bueno, yo creo que a nadie se le escapa que efectivamente, y lo decían también los transportistas, que efectivamente penaliza la economía y toda penalización al final acaba repercutiendo en alguien, en este caso repercute en los consumidores. Es difícil estimar las cuantías, pero es verdad que estamos penalizando pues, lo que alguien ya decía últimamente por ahí, que ahora está muy de moda, que tenemos un arancel y ese arancel es un gravamen que sobre los productos, sobre las mercancías e incluso sobre los transportes de viajeros, y al final acabamos pagando efectivamente los usuarios una cuantía en esa penalización, con lo cual estamos siendo, digamos, perjudicados notablemente, claro que sí. ¿Usted en este punto en el que nos encontramos recomendaría a los usuarios guardar esos tickets para, llegado el caso, poder reclamarlos? Pues sí, el elemento de prueba se convierte en una necesidad, digamos, fundamental para cualquier reclamación. Aunque también digo, y hago un paréntesis, en ese tipo de cosas, y nos ocurren todas las cosas, efectivamente habría que invertir la carga de la prueba. Aucalsa, como concesionaria, tiene toda la información, los datos, las matrículas, los pagos, las formas de pago, de telepeaje, de tarjeta. Faltaría el ticket, lógicamente, que cogiésemos, pero hay que invertir esa carga de la prueba. Pero de momento es poco viable jurídicamente en este momento, y va a depender de que los usuarios aportemos prueba para poder reclamar, digamos, las devoluciones de ahora o los que se planteen en el futuro. Precisamente, ¿valoran ustedes reclamar también la devolución de esos peajes pagados durante el transcurso de estas obras? Por ejemplo, las del Argayu, que sucedió hace justo un año. Lo digo en alusión a esa reciente sentencia del Supremo respecto a una autopista de peaje en Galicia.
No, desde luego, abre una puerta importante porque efectivamente es el Supremo, es una sentencia del Tribunal Supremo, no vamos a entrar si es jurisprudencia consolidada del mismo, es una sentencia muy importante donde hay unos argumentos muy solventes, aplica además la legislación de protección de consumidores, aplica el criterio básico que es, digamos, que es un contrato atípico entre una concesionaria y un consumidor, pero es un contrato y ese contrato tiene un desequilibrio notable, que es que el consumidor paga, digamos, religiosamente a través del peaje el uso de la autopista en condiciones óptimas de viabilidad, de seguridad, de rapidez e inmediatez, y sin embargo eso se ve alterado por las obras, y ahí va más de un año, hablemos del Argallo, hablemos de los túneles, y eso provoca una desproporción, que es lo que ha dicho, es desproporcionado, y por lo tanto el consumidor tenía que verse beneficiado o bien en una aminoración de ese coste, o a mi juicio incluso de suspender el peaje mientras permanecen las obras. Aunque aquí hay que decir y nosotros estamos en este planteamiento, que el Ministerio de Transportes tiene que empezar ya a asumir de inmediato este nuevo criterio que plantea el Tribunal Supremo, y que cuando hay obras en las autopistas con carácter general, en particular con la nuestra, la 66, que cuando hay obras no se puede, digamos, cobrar íntegramente el peaje. Es un criterio ya que es del Supremo y que nosotros vamos a instar al Ministerio que lo haga cuanto antes, porque eso facilitaría no tener que hacer reclamaciones o judicializar todo este proceso. Insisto, yo creo que el Ministerio tenía que tomar esa iniciativa ya porque le vincula esta sentencia y los criterios que emanan del Tribunal Supremo, en este caso es la 9 de Galicia, pero son replicables absolutamente a nuestro juicio en la 66 del Huerta. Dacio Alonso, muchísimas gracias y buenas noches. Pues es otra arista más para el debate, Nacho. Si estábamos en medio del debate sobre el futuro del peaje del Huerna, llegó esa sentencia sobre el peaje de la autopista gallega, y en concreto por si se tenía que cobrar o no con la autopista en obras, y hemos incorporado ese debate a lo que está pasando en el Huerna. Hay un aspecto que no hemos tratado, que es el coste que podría tener el rescatar el peaje del Huerna. Entre otras cosas, ni siquiera sabemos la cantidad. Hemos visto cantidades muy diversas, muy dispares. ¿Por qué? No es fácil calcularlo. Vamos a ver, fácil no es, y en cierto modo es algo que se acabará sabiendo al final, puesto que son pleitos largos. Yo pongo el ejemplo de las autopistas radiales de Madrid, que quebraron. En aquel momento estaba en vigor una normativa que la propia Unión Europea después obligó a cambiar en 2015, pero que hacía que quien invirtiera en esas autopistas tenía garantizado el retorno de la inversión, a pesar de que teóricamente es un riesgo empresarial, y hay que pagar una indemnización, y se lleva años, bastantes años discutiendo. Haya un primer grupo de sentencias, va a haber otras posteriores, con lo cual la cifra exacta no se puede saber. Lo que sí es evidente es que y por eso decía antes que es ahora o nunca, desde el momento en que la Comisión dice esto puede ser nulo, si realmente se consolida esa nulidad, porque lo diga el TJUE, porque lo diga la justicia española, entonces tenemos un contrato que el Ministerio puede decir, lo siento, esto es nulo, y a partir de aquí yo indemnizo la inversión realizada, pero hasta aquí. Mientras que si se hace un rescate, es como decir, tú tienes un contrato perfectamente válido hasta el año 2050 y yo tengo que pagarte todo lo que habrías ganado hasta entonces. Entonces, la nulidad es mucho más favorable, mucho más barata desde el punto de vista del rescate, desde el punto de vista de la recuperación. Y luego sí quería decir respecto a esta sentencia que, curiosamente, le saca un poco los colores al Ministerio. ¿Por qué? Porque teóricamente cuando somos usuarios de una concesión administrativa hay una administración que está por encima del contrato y que está tutelando los derechos de los usuarios. Y no estaba haciendo nada. Unos usuarios se van a la vía civil como consumidores, igual que si contratan un paquete turístico y cuando llegan la habitación es peor, y resulta que les dan una protección por la vía civil que no les estaba dando la administración cuando teóricamente había una protección plus que no estaba funcionando. Dos cuestiones. Lo que dice Alejandro es muy importante, sobre todo para que no nos enredemos en las cifras de un hipotético rescate, que complicaba todo, y por eso seguramente durante estos años atrás el debate del rescate había quedado apartado, ¿no? Entre otras cosas porque, por ejemplo, tendrían que valorarse las inversiones a futuro hasta el año 2050, y ya vemos con ese Argallo, por ejemplo, que las necesidades pueden ser crecientes y eso sería una dificultad adicional, por lo que es muy importante cerrarnos en el lugar en el que nos pone el dictamen de la Comisión, que es el que nos da la oportunidad, ¿no? Y nosotros estamos evaluando también
todas las situaciones que se producen. La sentencia de Galicia se concentra sobre un tramo de peaje, que es el puente de Rande, muy concreto, sobre prácticamente la totalidad del mismo, pero bueno, es verdad que tiene paralelismos y nosotros nos hemos dirigido al Ministerio, evidentemente, porque tanto las obras planificadas por parte del Ministerio, que tienen incidencia en la prestación, pero sobre todo la falta de reparación de un argallo que lleva prácticamente un año y que no se ha restituido, tiene que tener al menos consecuencias sobre la concesionaria, pero también sobre las bonificaciones que hay actualmente en vigor, con lo que también nos hemos dirigido en ese sentido, y yo creo que los consumidores y los usuarios están absolutamente legitimados para reclamarlo. Daniel Ripa ya acudió a la Fiscalía sobre el tema de la sentencia de Galicia. Sí, presentamos, ¿no? Porque era evidentemente que es una sentencia que es claramente aplicable, ¿no? En un caso donde está afectando, ¿no? a los consumidores. Yo creo que también quería aquí agradecer a Dacio Alonso por el trabajo que está haciendo, a las asociaciones de transportistas, a José Fernández de UITA, a Alejandro de Cesintra, que yo creo que están también llevando esa voz ciudadana, porque sí que yo creo que la unidad es positiva, ¿no? Yo sí que creo que haya un consenso social, político, ciudadano, es importante. También impulsamos una plataforma ciudadana también para eso, ¿no? Para decir, necesitamos más gente anónima, conductores que den un paso adelante y que digan esto es inadmisible. Pero yo creo que la cuestión y de lo que va aquí es de... ahora nos estará viendo probablemente algún directivo de Aucalsa, ¿no? Y yo creo que hay que decirle que suba el volumen y que le digamos claramente que se acabó de que usen Asturias como si fuese su cortijo particular, que tienen una autopista ilegal por la que cobran bonificaciones y nos siguen cobrando los asturianos. Que no puede ser que, estando en obras, siendo ilegal que nos cobren en obras, porque esta sentencia ya es aplicable en Galicia, aquí, que es la misma empresa, aquí cobren íntegramente a los usuarios por ir a 60 km por hora o a 50 por la velocidad de un ciclomotor, y nos cobran lo mismo. Y esto es porque, imagínense cualquiera que a la hora de la devolución, de hacer la declaración de la renta, nos sale a pagar sistemáticamente y en vez de pagar nos devuelven dinero. Pues esto es lo que pasa con Aucalsa, que está forrándose claramente a costa de los asturianos, y aquí hay un gobierno que tiene que apretarle las tuercas. Y el señor Óscar Puente tiene que apretarle las tuercas. O sea, no puede ser que el ministerio esté contra los asturianos, ¿no? Hay que decirle que si no aporta, que se aparte. Eso es lo que hay que decirle al señor Óscar. Bueno, he de decir que también invitamos a Aucalsa a participar en este programa. No va a venir. ¿Cómo va a venir si cobra el dinero por no hacer nada y sin dar la cara? Bueno, nosotros lo hicimos. Invitarles. María, te quité la palabra. Sí, decía que desde luego, y lo decían los transportistas, ¿no? Lo que vemos claro, y hemos reunido a las principales asociaciones de transporte, tanto de mercancías como de viajeros, para estudiar el tema, y lo que sí ven claro, desde luego, es la vía judicial, ¿no? Vía judicial que estamos estudiando, probablemente haya que iniciar primero en España por la vía administrativa al Consejo de Ministros y después al Tribunal Supremo, y veremos si conviene o no esperar al TJUE, porque como explicaba Alejandro, pues no es imprescindible, ¿no? Pero en todo caso, desde luego, esa vía, los transportistas están convencidos en explorarla. Además, ellos es verdad que quizá tienen más facilidades que los consumidores, porque tienen toda la información en cuanto a pagos y en cuanto a trazabilidad documentado, y como comentaban ellos, ¿no? Pues es un impacto importante, decían, de unos 5.000 euros por camión que pagan ellos, pero que pagan todos los asturianos, y que también lastra, como decían, nuestra competitividad, ¿no? Y que desde luego encarece nuestros productos e incluso puede disuadir en algunos casos hasta instalarse en Asturias, ¿no? Por tanto, es una cuestión muy relevante, porque hay veces que desde el Ministerio, desde algunas voces, parece que es más simbólico que importante, y no, es simbólico, pero es relevante también, ¿no? Y afecta a nuestra competitividad, de las dos cosas. Enseguida entramos en el último tramo del debate. Antes voy a engancharme a algo que antes comentó Daniel Ripa sobre lo que sucede en otras comunidades autónomas. Vamos a recordar que el peaje del Güerna no es el único peaje que hay vigente en España. En algunos casos se cobra en autopistas enteras, como en el Güerna. En otros casos todavía se cobran en algunos tramos alrededor de una veintena en toda España. Patricia.
Pues sí, la red de carreteras del Estado está compuesta en términos generales por cerca de 26.500 kilómetros de trazado. 12.000 de ellos se corresponden con vías de alta capacidad, es decir, autopistas o autovías, de las que en torno al 12% se explotan bajo una concesión de peaje directo al usuario. Este es el mapa de esos 1.435 kilómetros divididos en una veintena de tramos. El peaje más caro es este que ven, el de la AP68 entre Bilbao y Zaragoza. Sus tarifas generales en su recorrido más amplio de unos 300 kilómetros van de los 38 euros para los vehículos ligeros a los algo más de 81 para camiones y autocares. Es una parte de esa concesión que vence, por cierto, ya lo mencionasteis antes en el debate, el año que viene, en 2026. Antes de que finalice esta década presente, expirarán los peajes de la AP6 entre Madrid y Adanero, también sus ramales con Ávila y Segovia. En 2050, como saben, finalizará el peaje del Huerna y ese calendario de vigencia de estas concesiones se prolonga hasta 2074, que es cuando expira la AP53 en Galicia, entre Santiago y Pontevedra. Bueno, pues en el último tramo hablamos de futuro. ¿Están de acuerdo en que la solución va a pasar por una negociación Gobierno del Principado, Gobierno de España? Sí, y en un marco evidentemente estatal, porque el Gobierno de España y el del Principado no siempre tienen el mismo color, aunque en el Principado ahora casi siempre. Sí, no, me refiero a que esto que estamos viendo responde a un modelo de infraestructuras de peaje que tiene un componente también político importante. Las infraestructuras de peaje evidentemente existen bajo distintos modelos de pago en toda Europa, pero la implantación de bonificaciones y el rescate de peajes sí se ha producido en los últimos años, es verdad, aprovechando la finalización de esas prórrogas que había vigentes, y por eso nosotros estamos especialmente perjudicados y tenemos que aprovechar esa oportunidad. Pero el debate de la financiación de las infraestructuras sigue estando encima de la mesa, y ahí Asturias, el Gobierno de Asturias, el Gobierno de España tiene una posición clara de que vaya vinculado a la fiscalidad, que no penalice ni a territorios ni a las personas más desfavorecidas y que no se convierta en eso, en un repeaje, que es lo que tenemos ahora, o en un doble pago en muchos casos, ¿no? Pero yo creo que ahí también hay que dejar las cosas claras. Igual que vemos que un gobierno del PP de hace 20 años ahora parece como que nunca estuvo allí, también seguramente lo veamos en el debate de futuro de cómo se plantea, ¿no? Y yo creo que la justicia fiscal y la fiscalidad es la mejor herramienta para financiar todos los servicios públicos. Las autopistas también lo son. El futuro. Sí, yo bueno, creo que desde luego eso, se ha de desligar este conflicto en concreto, que como hemos dicho, pues tiene muchas razones para anularse este peaje, con el futuro y con la financiación de las infraestructuras, ¿no? Y desde luego yo pienso que hay que garantizar inversión, sobre todo mantenimiento de infraestructuras, porque es verdad que es muy caro y que tiene que estar garantizada, pero eso no puede significar efectivamente un repeaje o un repago, ¿no? Tiene que salir de una forma justa y equilibrada y sin discriminar territorialmente de todos los españoles, y ahí hay que ver, bueno, qué sistema se articula para garantizar que haya unas cantidades que vayan a ese mantenimiento, ¿no? Pero creo que vincular un debate con el otro no debemos hacerlo. Sí, yo creo que, a ver, lo primero, que los datos del mantenimiento, de los costes, yo tengo la impresión de que los datos que da Aucalsa están falseados, de que está poniendo más costes de los que hay, ¿no? Y ahí nosotros lo que proponíamos, ahora desde la Plataforma Ciudadana, pero antes también hubo compañeros, Segundo González en el Congreso, otra gente que peleó, Coba Tomé, Laboratorio, etcétera, que pelearon por esto, y que yo creo que hay una cosa, que es: hay que escaldar a Aucalsa, hay que apretar desde todas las vías, desde una vía jurídica tendiendo hacia la nulidad, desde la vía de las reclamaciones en materia de consumo, diciendo estás comportándote de una forma que es inaceptable, y desde una forma de presión ciudadana y social, y también en materia de fiscalidad, ¿no? Porque hay materias que se puede hacer en fiscalidad que antes no se podía. Con lo cual es como aislar desde todos los puntos posibles a una concesión que tenemos que anular y después negociar cómo es la situación de esa negociación, y tenemos que mantener esa presión política y social y ciudadana también sobre el Gobierno de España, sea del color que sea. Cuando
cumplimos todos esos parámetros, yo creo que estaremos muy cerca de suprimir. Yo creo que el mensaje también que hay que darle a la gente que nos está escuchando, ha cambiado algo, la Unión Europea ya ha dicho que es ilegal y eso va a ser para siempre, no va a cambiar la posición de la Comisión Europea y por lo tanto ha empezado la cuenta atrás para suprimir el peaje del Huerna. Y a partir de ahora están algunos ganando tiempo en Madrid, pero es un proceso irreversible. Vamos a recuperar ese peaje y por lo tanto tenemos que apretar desde todas las vías posibles y hacer esa presión ciudadana, porque claro que la CEGEN en Asturias llevamos, todo el mundo de estos 25 años está en contra del peaje, todo el mundo que paga está en contra, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que tenemos que dar este empujón, que es lo que va a hacer que por fin yo creo que hacemos algo que nos va a conectar con el resto de la península, que lo vamos a ver, que vamos a quitar este arancel asturiano que aumenta en 5.000 euros el coste para nuestros transportes y que luego, bueno, yo creo que va a ayudar también a ese desarrollo social y económico de Asturias. Alejandro, en la justicia siempre se dice que conviene que para evitar un juicio mejor es llegar a un acuerdo antes. Sí, en este caso también estaríamos hablando de lo mismo. Es lo que estamos intentando. Y yo respecto al tema de la financiación, creo que lo que ocurre con la autopista, estamos todos de acuerdo. Cada vez es más caro el mantenimiento, porque cada vez hay más infraestructuras. Incluso el hecho de que se vayan acabando las concesiones implica que para el Estado la factura aumenta. El Estado tiene muchas necesidades y, por lo tanto, seguramente es un debate que hay que abrir, el de dónde salen los recursos para financiar el mantenimiento. Ahora bien, eso es totalmente distinto del tema peajes sí o peajes no. Es decir, con un sistema como el actual, en el que sale de los presupuestos los gastos en autopistas, hay peajes y hay no peajes. Y si hubiera un sistema en el que mediante viñeta, mediante otros sistemas, los usuarios pagaran, también se podría hacer con peajes o sin ellos. Es decir, una cosa es de dónde sale el dinero y otra cosa es colaboración público-privada, sí o no. Y luego hace falta un modelo. Y ahora mismo lo que tenemos es un puzzle en el cual hay comunidades autónomas donde las autovías fueron gratuitas desde el principio, en otras ha finalizado ya la concesión porque no se prorrogó y luego en Galicia y Asturias continúa durante muchos sitios. Eso es lo que no es admisible con el modelo que se tenga. Por no hablar de que también en los países de la Unión Europea, en algunos hay un sistema, en otros hay otro. Bueno, yo creo que es muy importante también saber que este debate es un debate que, al margen de la situación del Huerna y de este dictamen de la Comisión Europea, tiene un componente también muy importante de equidad social y territorial. Cómo se aborda el pago del mantenimiento de las infraestructuras. Y yo creo que lo mejor es darle transparencia y el modelo público es el que más transparencia aporta. Ripa, muy breve. No, bueno, yo creo que esto me lo dice Javier Alvadrilla, que me ayudó con el proceso jurídico, ¿no? O sea, yo creo que lo que sea con justicia. Yo creo que se está mezclando aquí debates interesadamente. Es decir, bueno, es que la Unión Europea está diciendo que habría que pagar por las autopistas. Es bueno, pues que sea el debate, que lo abran cuando lo tengan que abrir. Pero, hombre, que no sirva eso como excusa para mantener el peaje aquí y en otros sitios no. O sea, lo que es bueno para los sitios, insisto, donde llevaron excavadoras a tirar abajo el peaje, es bueno para Asturias. Lo mismo. Pues aquí lo dejamos. Gracias a los cuatro por acompañarnos y hasta otra ocasión. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes. En su caso, la otra ocasión puede ser el próximo miércoles con un nuevo debate aquí en La Otra Arista. Hasta entonces.